¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar o cantar con el espíritu. La manera más comúnmente difundida en que se suele interpretar esto que el apóstol Pablo trata de exponer con mucha puntualidad, y también la manera más comúnmente difundida de aplicar esta afirmación del apóstol Pablo, nos introduce a tocar el tema de la espiritualidad mística orientada hacia lo sobrenatural. Y esta es la forma de espiritualidad que vamos a encontrar como más difundida en nuestra realidad actual. Esta es la forma de espiritualidad más anhelada. Las personas quieren tener una vida devocional que sea excitante, llena de unción, llena del poder del Espíritu Santo, de experiencias de guerra espiritual, en donde el creyente, mientras está orando y leyendo su Biblia, puede reprender al demonio y ver cómo los demonios huyen de él. Se trata de una percepción de la oración o de la alabanza como algún tipo de experiencia que nos sublima, llevándonos a un estado de clímax en el que nos desconectamos del presente. Es una forma de desconexión de la realidad frustrante, de la realidad agobiante. Es una forma de escapar de la realidad que nos provoca ansiedad para aislarnos con Dios y aislarnos de lo malo de este mundo. La característica de esta forma de espiritualidad radica precisamente en una ausencia casi total de equilibrio, por no decir que total. Equilibrio entre el espíritu y el entendimiento. Con frecuencia lo que predomina es el emocionalismo, por supuesto. Tiende a ser más acentuado y se experimenta con mayor y con más vibrante intensidad si se trata de un tiempo de oración o un tiempo de alabanza en público, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de la devoción privada. En la devoción privada, en el tiempo privado, personal, íntimo, realmente lo que impera es la pobreza, la carencia. A veces hay un gran vacío, a veces hay una gran pausa que no termina de reanudarse. Una realidad que estamos viviendo los cristianos de este tiempo, hermanos, es que los dos signos predominantes en la vida devocional posmoderna, la de los cristianos de hoy, es, por un lado, un alto nivel de estridencia. Dependemos demasiado de la música que podemos escuchar, de traer los audífonos puestos con algo del hermano Jesús Adrián Witt o de Marcos Romero y de la hermana que nos gusta tanto, y esta codependencia de la estridencia y de estar escuchando algo de Rojo o algo de Edgar Lira o de alguien que suene, que tenga algo vibrante en su última producción y que nos haga sentirnos inflados, excitados, espiritualmente cargados, como si nos tratáramos a nosotros mismos en cuanto a nuestra vida espiritual como si fuésemos la pila de un teléfono celular. Y por el otro lado hay una gran codependencia de la experiencia congregacional. Nos sentimos a gusto mientras dura la celebración. Nos sentimos felices y dichosos de estar en medio de la iglesia, en donde podemos danzar y brincar y saltar. Y no me miren raro, yo sé que ustedes son muy presbiterianos,
Claro, no dejarían de ir a un concierto, a una conferencia de, no sé de quién mencionar, ¿verdad? Hay muchos que son presbiterianos y son superfans de Guillermo Maldonado y de sus congresos. Bueno, ahora un poco confundidos, no saben si ir con él o con su esposa, están recién divorciados. Pero bueno, en fin, el hecho es que esta forma de devoción en la vida de muchos cristianos ya representa un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento que finalmente no deriva en consistencia, finalmente no deriva en equilibrio, finalmente no deriva en mayor certidumbre, finalmente no deriva en fortaleza espiritual. Por el contrario, deriva en dependencia de muchos elementos. La vida devocional de los cristianos posmodernos es esencialmente virtual y emocional. Virtual y emocional. Está necesariamente ligada a algún tipo de aplicación en donde me dicen qué lectura hacer hoy, cuál es el texto del día, cuál Biblia puedo elegir de las que tengo instaladas aquí. Está necesariamente ligada a aplicaciones. También está vinculada con programas o planes que alguien diseñó ya para que yo sea espiritualmente maduro, y entonces están los programas de la Biblia online, los programas de la Biblia Gateway o los programas de la Biblia, no sé, la que ustedes, YouVersion o la que ustedes prefieran utilizar. Todos estos programas nos resuelven el problema de ir nosotros a solas con nuestra Biblia en la mano a encontrarnos con Dios. Alguien antes de mí ya lo planeó, ya lo diseñó y me está recetando que esto me va a hacer espiritualmente maduro, consistente, sólido, y me va a permitir experimentar fortaleza cuando yo tenga que estar ante adversidades. Así que estamos ligados a programas, a planes diseñados por estratos de interés, si soy joven, si soy niño, si soy mujer soltera, si soy mujer soltera con hijos, si soy gay, si soy, etcétera. Tanta variedad, diversidad de lectura, de planes, de opciones, de alternativas, diseñados especialmente para grupos de interés, para comunidades virtuales. Todas estas múltiples herramientas, todas estas facilidades, todas estas oportunidades no significan una vida devocional más consistente. No significan finalmente que tendremos una vida devocional de mayor certidumbre. Desafortunadamente esto deriva en una vida devocional demasiado mecanizada, demasiado virtual, demasiado dependiente. Cuando entramos en esta reflexión, en este tema relacionado con orar o cantar con el entendimiento, tenemos que definir la naturaleza de lo que estamos haciendo. La oración es el canal inmediato de nuestra más íntima y cierta comunión con Dios. Nada lo sustituye, nada lo reemplaza. Es el canal inmediato de nuestra más íntima y nuestra más cierta comunión con el Padre. Se trata de la manera en que nuestra conversación con Dios es hecha, es experimentada, es vivida desde la totalidad de nuestro ser, sin dejar nada de nosotros mismos fuera de este encuentro con Dios. Esto es lo que significa la vida devocional. Es como ir al dentista. Tú puedes ser el líder de alabanza, el director del coro, puedes ser el solista de la orquesta, puedes ser la soprano que toma el solo, puedes ser el tenor, el barítono, puedes ser quien tú quieras que sea. Nadie sabe cuántos agujeros tienes en tu boca, en tus piezas dentales.
hasta que llegas y te sientas en ese sillón y ya ni siquiera te dicen nada. Cuando se para junto a ti alguien con un instrumento en la boca y prende la luz, tú automáticamente abres la boca y estás completamente al descubierto. Cuando tú y yo oramos, hacemos eso. Vamos delante de Dios y revelamos lo que verdaderamente somos, lo que nadie más sabe. Allí no hay selfies, allí no hay apariencias, allí no hay simulaciones, allí no hay máscaras, allí no hay Photoshop. Ahí somos tú y yo delante de Dios, que sabe y escudriña lo que hay en nuestro corazón. Así que ese tiempo de intimidad con Dios significa demasiado. Se trata de la manera en que nuestra conversación con Dios es hecha desde la totalidad de nuestro ser, sin dejar nada de nosotros mismos fuera de este encuentro con Dios. El canto es importante, pero la base y la esencia está aquí, en donde tú y yo estaremos delante de Dios tal y como somos. Entonces el canto es una forma entre muchas, quizá la forma más común, la más favorecida, de expresar nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a Dios por su trato de protección y por su señalada providencia para nuestra vida. Además, es una forma entre muchas, quizá la más común y favorecida, de nosotros venir delante de Dios y dejar nuestro corazón expresarse respecto de lo que sentimos, de nuestro apego por Dios. También es una forma en la cual somos desafiados, y esta es una parte importante, siento que empobrecida, somos desafiados a crear, a construir formas descriptivas que con palabras expresen y muestren nuestro sentimiento y testifiquen de nuestro apego hacia Dios, nuestro reconocimiento hacia su naturaleza y carácter, pero también nuestro apego hacia Él, lo que sentimos por Él. Esto es lo que acompaña a nuestra oración, una forma de alabanza, de canto, de expresión. Es además una forma en la cual somos desafiados a crear la razón por la que la oración y la alabanza no pueden ser actos hechos en una total desconexión de la más plena habilidad o aptitud de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Es un principio que está en la palabra, un principio bíblico. Es interesante que la Biblia insistentemente nos lleva a usar nuestro entendimiento para comunicarnos con Dios, para nuestra relación íntima con Dios. No podemos desconectarnos, no puede haber una vida devocional sólida y madura en la desconexión ni de la realidad, ni de nuestra aptitud o habilidad o facultad intelectual. Voy a decirlo en un resumen. La razón por la que la oración y la alabanza no pueden ser actos realizados, hechos o experimentados en una total desconexión de la más plena habilidad o aptitud de nuestro raciocinio es un principio bíblico, porque no hay antecedente registrado de ello en la Biblia en la cual alguien haya dicho: yo no estaba consciente de lo que estaba pasando conmigo. Eso me pasó mientras yo estaba totalmente enajenado. Luego me acordé de lo que me pasó. No hay eso. Quienes nos antecedieron en la experiencia de una vida de comunión y alabanza al Dios vivo, nunca dejaron evidencia de haber hecho esto estando fuera de sí mismos. No hubieron desdoblamientos astrales. Eso no corresponde a la espiritualidad cristiana.
no hubo separación del alma y del espíritu y del cuerpo. Siempre quien buscó a Dios estuvo en una absoluta integridad de su ser en la presencia de Dios. Quiero leer una porción bíblica que es conocida de todos. Estoy hablando de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Leo para ustedes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 1 al 3. Quiero mencionar esto que sucedió en la época del presidente José López Portillo. No, con lo que digo no quiero hacer campaña a favor de nadie, solamente es un dato que a mí me pareció tan simpático cuando pasó. En aquel tiempo se inauguró un sistema de telefonía celular rural. Quiere decir que desaparecieron las antiguas casetas telefónicas en las cuales había un teléfono en la tienda del rancho, a donde llamaban a las personas cuando el hijo que vivía en Estados Unidos se quería comunicar con ellos. Así que alguien de Estados Unidos o de otro lado del mundo llamaba: estoy hablando desde Canadá, quiero hablar con mi papá, don Pancho, que vive en el rancho Los Azulejos. Y allá iban rápidamente a llamarle a don Pancho que se presentara, y cuando estaba allí, entonces reportaban la llamada y hacían la conexión para que el hijo hablara con él. Pero llegó la telefonía celular rural, y entonces el teléfono llegó hasta el rancho de Los Azulejos. Sucede que en aquella primera llamada, que fue una noticia nacional, a través del programa de telefonía celular rural Coplamar, así se llamaba, le llevaron el teléfono hasta la mano a la abuela. La abuela sentada en su butaque, en el sillón, allí en la puerta del rancho, y le dijeron: abuela, te habla el presidente. ¿Qué? ¿Que te habla el presidente? ¿El presidente? Sí, el presidente, el licenciado López Portillo. Y la abuela tomó el aparato y se lo quedó mirando. ¿Aquí? Sí, ahí. Y la abuela, como queriendo encontrar al presidente allí en algún lado: póntelo en el oído. Se lo puso, y del otro lado: doña Chuchita, ¿cómo está usted? Soy el presidente. ¡Es el presidente! ¡Ay, Dios mío! Yo sin peinarme. Recuerdo esa anécdota vívidamente. Algún canal de televisión llegó con las cámaras para hacer noticia nacional esa primera llamada. Lo que significa que nosotros estamos delante de Dios en pleno uso de nuestras facultades mentales. Es que Dios quiere tratar con lo que somos en su totalidad, no con una parte de nosotros. Es posible que estamos encantados con el espíritu que tenemos nosotros, nuestro espíritu. A mí me encanta mi espíritu, odio mi carne. Pero yo no puedo ir a la presencia de Dios llevando solo el espíritu y dejando a un lado la carne mientras fornica. Es decir, no puedo hacer esta separación. Yo soy una totalidad y Dios quiere tratar con la totalidad de la persona.
que yo soy. Lo que significa en principio es que cuando vayamos a adorar a Dios, sea en la oración, por ejemplo, o en la alabanza, sea en público o sea en privado, como quiera que sea, no olvidemos llevar con nosotros dos órganos que son indispensables. Deben acompañarnos. En primer lugar, el corazón. En segundo lugar, el cerebro. El interés primordial de Dios en su comunión con nosotros está en el encuentro más íntimo e interior con quien verdaderamente somos, en nuestro más común y coloquial sentido. Es decir, no tiene mucho sentido lo que acostumbramos decir. Cuando nos paramos frente a la congregación y decimos solemne, seria y mustiamente, amados hermanos, estemos en actitud de oración. Porque si el hermano que lo está diciendo es el más rebanado del mundo, el que todo el mundo conoce en la iglesia como el bromista, no se la van a creer. Se van a dar cuenta y sabrán que ese no es él. Pero lo sabe Dios, además. Entonces lo que estamos asumiendo es que quien está allá al frente diciéndonos en tono solemne, en tono apostólico, en tono profético, que debemos ya componernos y ser serios mientras dure el culto, es fingamos solemnidad. Pero esto no es lo que verdaderamente somos. El interés primordial de Dios en su comunión con nosotros está en el encuentro más íntimo e interior con quien verdaderamente somos en nuestro más común y coloquial forma de ser. Si hay algo de eso que tú tienes que esconder, entonces es algo que tienes que dejar a un lado, porque no agrada a Dios. Dios entonces no quiere tratar con apariencias. Dios no quiere tratar con máscaras. Dios no está interesado en tratar con la pantalla, con los avatars. No está interesado en tratar con mis mejores arreglos de Photoshop, ni con mis selfies, las que pongo con tantos filtros para quitarme lo que no me gusta. Quienes solo anhelan una forma de adoración espiritual, entre comillas, muy seguramente se están refiriendo a algo etéreo, algo místico, algo que los hará desprenderse de la realidad y permanecer en una forma de trance que no los conecta realmente con Dios. Es una evasión de la realidad. Déjenme platicarles esto. Uno de los más influyentes místicos, admirados por muchos líderes cristianos, uno de los más influyentes místicos de mediados del siglo pasado. Estamos hablando de un pastor chino convertido al cristianismo. El pastor chino Watchman Nee, autor de muchos libros cristianos, pequeños volúmenes, pequeños tratados sobre el tema de la espiritualidad. Un hombre convertido a la fe de Jesucristo siendo joven. Fue encarcelado por causa de su fe y permaneció en una forma de cautiverio por muchos años, durante los cuales su único privilegio en prisión fue contar con papel, tinta y una pluma para escribir. Y el pastor Watchman Nee se consagró a hacerlo. El misticismo de Watchman Nee es absolutamente admirable. Es impresionante
las cosas que él escribe y la manera en que las expone. Pero desafortunadamente, y esto es una opinión personal, respeto a quienes opinen diferente, el misticismo de Watchman Nee es un misticismo vivido desde el aislamiento total, vivido desde la reclusión de una prisión. Es una forma de espiritualidad de ascetismo, es decir, casi monástica, y difiere radicalmente de lo que nosotros, tú o yo, podíamos experimentar o cultivar realmente. Es decir, si tú y yo quisiéramos experimentar una forma de espiritualidad mística como la del pastor Watchman Nee, nos veríamos muy complicados, porque nosotros no estamos en esa realidad de aislamiento y reclusión en la cual él lo único que podía hacer era escribir, orar, leer la palabra y ocasionalmente tal vez cantar algunos pocos cantos que pudiera recordar. Esto nos enseña una gran realidad respecto de nuestra vida devocional, hermanos. Para que nosotros podamos experimentar una verdadera fortaleza y certidumbre espiritual, hay ciertos principios que no podremos soslayar de ninguna manera. Quisiera enumerarlos, son 5 principios fundamentales. No hay, número 1, no hay fortaleza espiritual ni vigor devocional. No hay fortaleza espiritual ni vigor devocional si no hay apego por la palabra de Dios. Nuestra fortaleza espiritual está íntimamente vinculada con nuestro apego por la palabra de Dios. En segundo lugar, el alma de toda experiencia devocional de madurez radica en la oración, la comunión íntima con Dios. El alma de toda experiencia devocional de madurez radica en la oración. En tercer lugar, la única forma devocional de solidez, de madurez espiritual personal está construida sobre la comunión privada. Es decir, la que sucede en tu vida personal y no en lo que sucede en tu compañerismo congregacional. El fundamento de tu solidez espiritual radica en tu devoción privada y no en tu devoción pública. En cuarto lugar, la mayor facilidad para construir una vida devocional disciplinada está en la sencillez y la simpleza. Esto significa entre menos dependas de herramientas, de facilidades virtuales, de aplicaciones. Es para ser maduro espiritualmente y tener una vida espiritual, una vida devocional sólida y consistente, no necesitas de ninguna aplicación, no necesitas de Spotify, no necesitas tampoco de la Biblia online, no necesitas tampoco de YouTube, no necesitas tampoco de planes prefabricados. Nada de eso es indispensable. Nada de eso es determinante. Entre mayor sencillez y mayor simpleza haya en tu experiencia devocional, es más posible que consigas
consistencia. Y cuando digo consigas consistencia, estoy pensando en que quizá uno de los elementos de mayor frustración para muchos cristianos es esa insatisfacción de cómo va su vida espiritual, de cómo va su vida devocional. Nuestro estado espiritual más fortalecido, y revestido de la entereza y gozo en Cristo está en nuestro tiempo a solas con Dios. Nuestro estado espiritual más vulnerable y más frágil está en una vida devocional mediocre, descuidada o en abandono. Si nosotros abandonamos el altar, permanecerá en ruinas. Si lo cultivamos, si lo cuidamos, se mantendrá reluciente, en condiciones de bendecir nuestra vida. Una espiritualidad de avivamiento eventual nos hace depender de lo que sucede, por ejemplo, en el programa de actividades de nuestra iglesia, por ejemplo, en nuestra sociedad de jóvenes, o en la femenil de nuestra congregación, o en el grupo coral. Siempre está ligada a la agenda. Una espiritualidad de avivamiento eventual nos hace dependientes de un programa de actividades. Una espiritualidad de avivamiento eventual u ocasional es una forma de codependencia que nos lleva a estar permanentemente cazando eventos o actividades que inflen el globo de nuestro gozo de la salvación. Esta semana va a haber un concierto, el concierto del hermano Jesús Adrián Witt o del hermano Marcos Romero. Y entonces comenzamos a agendar, ¡ay! Por fin voy a poder cargar la pila, y nos entusiasma pensar en eso. Va a ser virtual, no me digas, sí, ¡ay, qué padre! Lo voy a poder mientras me baño. No, hermanos, nuestra vida espiritual no puede depender de esto, no podemos anclar nuestra madurez y certidumbre espiritual de lo que otros hagan. El gozo de la salvación no se infla con eventos. Y esto es porque la verdadera llenura del Espíritu Santo es una realidad en una vida devocional que trae como fruto fortaleza espiritual, certidumbre de comunión con Dios. No necesitamos conciertos. No necesitamos. Nuestra vida devocional y nuestra madurez y certidumbre espiritual no puede depender de que se reúna la sociedad de esfuerzo cristiano o que se reúna la sociedad femenina. Yo conozco hermanos cuyo único anhelo en la vida es poder llegar el domingo al templo. ¿Y qué pasa si un día no podemos llegar al templo? ¿Y entonces vamos a estar en una crisis espiritual? No dependemos de eso. La expresión que leemos en el rey David en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay momentos en los que el rey David exalta su experiencia de comunión en medio de la congregación. En el mismo Salmo 42, él recuerda cuando entraba por los atrios del Señor para bendecir y dirigir al pueblo en la adoración. El mismo salmista dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y por supuesto se está refiriendo al tiempo de la adoración congregacional, pero en esta parte lo que está expresando es ese tiempo íntimo de encuentro con Dios.
Hermanos, somos devocionalmente maduros y espiritualmente inquebrantables cuando nuestra hambre de Dios está saciada de Él y no de lo que hacemos o de lo que conseguimos cuando la llenamos de cosas y de contenidos. No está mal que tengas toda la colección de cantos, incluso los más recientes, la última producción de Canción o de Vástago o de quien sea que te llama la atención de todos estos grandes productores comerciales de música cristiana. Lo último, el Grammy que se sacó el hermano Juan Luis Guerra por cantar algo que suene más o menos cristiano y que tiene a todas los jóvenes cristianos encantados de que alguien pueda combinar, quisiera ser un pez con algo que suene más cristiano, ¿verdad? Es impresionante cómo nos atrae esto de manera tan magnética. No sé cuántas, más que docenas de pastores, quizá un centenar de pastores han muerto, pero si muere el hermano que compuso Te pido la paz para mi ciudad, entonces el pueblo cristiano se conmociona y entra en duelo, ¿verdad? Porque admiramos vidas extrañas, distantes, cuyo único testimonio de certidumbre devocional es una canción que nos encanta. El mismo salmista David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si nuestra vida devocional y nuestra espiritualidad no está llena de Dios, no va a servir llenarla de actividades, llenarnos de aplicaciones, de herramientas y facilidades. Lo que David dice en esta porción del Salmo 73, los versículos 25 y 26, es que los momentos más aciagos de nuestra vida lo que requieren es que quien venga y llene nuestro ser interior sea Dios con su presencia majestuosa, gloriosa. El salmista dice en el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y cuando termina de expresarse de esta manera, hay un pequeño vocablo que se repite en los salmos, Selah, que quiere decir: aquí detente y guarda silencio, considera lo que has leído. Salmo 62, versículos 1 y 2 y versículos 5 al 8.